Hola, bienvenido a Despertando la Vida. Hoy te voy a hablar del aborto, pero no voy a hablarlo desde un punto de vista, digamos, partidario. No es que voy a hacer o River o Boca, o sea, o pro aborto o pro vida y en esa binariedad quedarme. No, voy a ir mucho más allá, porque considero que se puede realmente hilar mucho más fino y exprimir más esta naranja. Permitime una pequeña introducción. Si no conoces el canal igualmente lo vas a entender, pero sobre todo para las personas que ya lo conocen y quizá me conocieron hace muchos años en esta plataforma. Sé que muchas personas me conocieron cuando yo hablaba de política. En este momento estoy orientado a no hablar desde esos paradigmas como el político, porque literalmente infectan mi realidad y ahora te lo voy a explicar perfectamente. Yo entiendo la decepción de muchos que quieren que yo hable de la vacuna, de la pandemia y que diga cuál es mi opinión al respecto, pero realmente no es algo sencillo de hacer porque literalmente te arruina la realidad pararte desde el paradigma político y analizar la realidad desde ahí. Sé que muchas personas no se dan cuenta, yo me recontra doy cuenta, ya son muchos años y me doy cuenta. ¿Por qué mirar la realidad desde el paradigma político? Digo que de alguna manera te arruina la realidad, porque tu realidad ya no depende de vos. Vos mismo estás diciéndole a tu propio cerebro y al universo, a la realidad, que la realidad depende de otro, que todo es política. Tomar un vaso de agua, tomar agua Manaos o agua Villa del Sur, o tomarte una Coca-Cola, o viajar en colectivo, en bicicleta o en auto, todo es política, entonces todo está atravesado por la política. Y sé que desde ahí podría ubicar un montonazo de cuestiones, muchísimas. Y créeme que esas cuestiones que querés escuchar, yo las escucho todo el tiempo en mi cabeza y contra eso hago un combate. Lo bloqueo para que no me tome, porque si me toma, estoy dejándole dicho a la realidad que mi realidad depende de un otro, depende de la política de turno. Entonces, si hay aborto sí o aborto no, eso me va a influir. ¿Por qué? Y suponete que me identifico como pro vida. Y porque el mundo va hacia matar niños y van a matar a los bebés. Entonces la realidad va a estar cada vez peor y todos somos víctimas. Entonces yo me siento mal, entonces hay que luchar. Entonces voy a una marcha, entonces me milito. Entonces, y bueno, toda mi realidad empieza a girar alrededor de eso. ¿Por qué? Porque considero que mi realidad depende de un otro. Lo mismo ocurre si me considerara pro aborto. Entonces el Estado tiene que proveerme ese derecho y yo tengo que ir a luchar y luche y será ley. Entonces no hay responsabilidad individual, la responsabilidad es del Estado, la culpa es del Estado, porque no pone educación, porque no da anticonceptivos, porque esto, por lo otro, pero en mi realidad individual y tal vez tengo un embarazo no deseado y no va a ser culpa mía si quiero abortar. Entonces yo realmente entiendo la decepción de muchas personas que siguen este canal y pretenden que yo pegale al feminismo, pegale a los Provida, pegale a Soros, a la Planet Parenthood, pegale a todos, decí esto, lo otro, habla de la vacuna, contá qué pasa con la pandemia, todo eso que ¿de qué te va a servir para tu realidad realmente? ¿Para qué? Para justificar que tu realidad no es la que querés por un otro. Y el paradigma político, como te dije, todo es política, todo es política, todo está atravesado por la política. ¿Eso qué significa? Que eso ya lo expliqué en otros videos. Es un paradigma imperante, tal y como lo enseña José Luis Parise, que les recomiendo que pongan en YouTube José Luis Parise si les interesa este tema. ¿Qué significa imperante? Impera, se impone. Te dice que todo es política y que vos entonces tomándote el agua estás haciendo política. Está buena la política. Nah. Lo mismo pasa con el paradigma económico. Si el país está en crisis, es normal si yo no tengo dinero. No hay responsabilidad personal ahí. Yo no tengo el poder sobre mi realidad. ¿Por qué? Y porque el país está en crisis. Es lógico. Soy realista. ¿Cuál es la solución que te plantea pensar así? Y bueno, hay que esperar ir a votar y bueno, esperemos a ver que se solucione. Yo haré mi intento, pero si no me funciona y no consigo trabajo, y bueno, no es mi culpa, no es mi responsabilidad, porque el país está así, porque el mundo está así, porque hay una pandemia, porque esto, lo otro, claro. Qué simple, ¿no? Lavarse las manos, me tapo la boca, me pongo el barbijo. ¿Se entendió la referencia? Barras, pensalas. Además, todos sabemos que la democracia está basada en una falacia argumentativa llamada ad populum. Creemos que porque la mayoría elige, está bien que nos representen y decidan por nosotros. Pero sin más preámbulos, lo que les estoy diciendo básicamente es que esta es la razón por la que no me la paso hablando de vacunas, de política, de feminismo, de aborto, de pandemia, del orden. Entonces se entiende, del orden iba a decir. Porque básicamente, si yo hablara desde ese lugar de no, porque entonces lo que hay que hacer es esto, entonces lo que hay que hacer es lo otro, porque lo que hay que cambiar está allá afuera y la política y hay que hacer esta lucha y militemos para tal partido. Estoy dejándole dicho a mi propio cerebro y a mi propia realidad, al universo que habito, que el poder no lo tengo yo.
que yo lo que puedo hacer es ir y luchar e intentar algo, orientarme hacia un lugar para que el otro cambie, porque el poder lo tiene el otro, ¿se entiende? ¿Y eso qué es? Luchar hacia afuera, es decir, ya partís de la creencia de que el afuera existe como algo separado de vos, eso es una creencia. ¿Qué sabes si estás soñando? Ya te lo expliqué en varios videos. Te lo expliqué incluso, te lo demostradísimo en el video La ciencia es un mito, que parte de una falacia argumentativa de petición de principio. Y te lo expliqué, si querés andá a verlo y chequealo. Y digo, si otro tiene el poder sobre mi vida, ¿dónde quedó mi poder? ¿Dónde está mi poder personal? ¿Con qué yo cambio mi realidad, la mejoro, la creo, la realizo, la concreto? ¿De qué manera podría hacer eso si el poder lo tiene otro? Eso hice un video en el que hablé de la falsa espiritualidad. Y es algo súper concreto que expliqué en ese video. Esos canales a los que entras y bienvenidos, esto es un canal de espiritualidad, de despertar de la conciencia y por eso y te voy a contar que los masones dominan el mundo, vos no tenés poder, te van a meter una vacuna, van a matarte a vos y a toda tu familia y a tus seres queridos y ojalá pase porque los masones tienen el poder y bien ahí que tengan el poder. Digo, mal ahí. Eso es un canal supuestamente espiritual. Eso es un canal de despertar de la conciencia. Claro, si la conciencia es algo de lo que tenés que irte de ese sueño, ir hacia la inconsciencia, por eso despertar de la conciencia. Entonces lo que yo planteo es el paradigma de creación de realidad propia. No hablar desde la política, porque si hablas desde la política, estás dejando dicho a tu universo y a tu propia realidad que el poder lo tiene un otro. Ahora sí, voy a darle inicio a la temática que hoy nos compete, que es el aborto. ¡Que viva la monogamia, carajo! Re Milei, ¿viste? Esa es mi ley, no la de Milei. Barras, pensalas. Tanto los pro aborto como los pro vida comparten algunas cuestiones en común, así como River y Boca, aunque son opuestos, comparten que son clubes de fútbol, tienen estadio, tienen hinchada, 11 jugadores y son amargos. Y la premisa fundamental que comparten es que la realidad de cada quien depende de un otro. El pro aborto te va a decir que el aborto es una responsabilidad del Estado que tiene que proveer ese derecho. Básicamente estás diciendo que la propia realidad depende de si el Estado te da algo o no, si el otro hace algo o no. Entonces el pro aborto te dice que es culpa del Estado que no haya tal o cual cuestión. Y el pro vida te va a decir que el Estado lo que tiene que garantizar es que no se legalice el aborto, porque tiene que haber un derecho a la vida. Entonces son dos bandos que básicamente están luchando a ver quién le da bola al Estado, básicamente. Tenga más razón uno que el otro, argumentos de por medio. Ahora voy a hacer un breve análisis de esos argumentos porque realmente no llevan a algún lugar. La feminista va a decir que el aborto es un derecho, mientras que el pro vida te va a decir que el derecho tiene que ser el derecho a la vida, que eso es matar. Entonces la feminista te va a retrucar y te va a decir, sí, pero importa la vida de la embarazada, ¿no te importa que está por tener un hijo que no quiere? Y el provida te va a decir, pero estás matando y decidiendo sobre la vida de otro ser, que es el niño que se está gestando. Entonces la feminista va a venir con el estudio científico y te va a decir, no, pero no es persona hasta tal semana, o no tiene sintiencia hasta tal semana de gestación. El provida va a venir con su estudio científico y te va a decir que sí, que tiene vida a partir de tal momento de la concepción, o con leyes, que el tal pacto internacional dice que la vida comienza al momento de la concepción, o la ley argentina dice eso. ¿Y a qué se llega? Te digo porque yo estuve metido en este tema y hablé con gente de los dos bandos y por supuesto con las personas con las que hablé no representan a los millones que están metidos en la cuestión. Pero se llega a cuestiones bastante fuertes, como que al final la piba que es violada, o sea, la piba que violaron y encima tuvo que sufrir eso, queda embarazada. Si llega a querer abortar y abortar, tiene que ir presa por estar matando a un bebé que no es culpable de la violación, ni del violador, ni de nada. Y la feminista te va a decir que eso es una locura porque en realidad lo que necesitan es decidir sobre su propio cuerpo y quieren libertad. El provida te va a decir, pero el bebé no está decidiendo y no es el cuerpo de la mujer únicamente, también está el cuerpo nuevo que se está gestando y que además la decisión estuvo antes de tener sexo. La feminista te dirá que a veces los métodos anticonceptivos fallan o que no hay educación sexual o que incluso hay violaciones. Entonces el provida te va a decir que es un porcentaje muy bajo de los que fallan y de las violaciones o incluso de las mujeres que pretenden o quieren abortar o abortan o que mueren abortando. Te va a decir que es muy bajo el porcentaje.
Que entonces si lo que les importa es las mujeres muertas, ¿por qué no están luchando para erradicar el cáncer de mama? Entonces te van a decir claramente que acá están los papeles de quién financia el movimiento, qué empresas están por detrás. Y la feminista obviamente va a retomar con lo básico, que es la mujer tiene que poder decidir sobre su propio cuerpo. Y que es delirante que una mujer no pueda abortar y decidir sobre su propia realidad y de una forma lo más segura posible. Y hay varios puntos que ninguno de los dos parece entender de alguna manera, y es que capo, vos no decidís, o sea, no es que la ley va a ser porque hay feministas en la calle o la ley va a no hacerse porque hay provida. Estas son decisiones mucho más arriba y lo sabe cualquiera. Bueno, hay gente que piensa que está haciendo la revolución, qué sé yo. Bueno, está bien, piensen lo que quieran. Pero está claro que vayas o no a una marcha, eso no va a cambiar mucho las cosas. Ni siquiera estás vos en el Congreso. O sea, dudo que una persona del Congreso esté viendo este video en este momento y diga, che, voy a pensarlo de otra manera. De hecho, daba un poco de tierna lástima escuchar a Lupe Batallán. 7 minutos le dieron para un discurso tremendo en el que tiró argumentos fuertísimos, repotentes. Uno puede coincidir o no, pero fuertísimas las piñas con las que batallaba. Y bueno, listo, terminaron los 7 minutos, listo, bueno, continuemos. Como si no hubiera existido. O sea, eso no es un debate. Eso es, ¿cómo decirlo? Eso es como pegarle piñas al humo. O sea, te hacen esto, es puro humo lo que hacen en los debates esto, que no son debates, son exposiciones y en realidad la decisión está en unos votitos en el Congreso y ninguno va a cambiar el voto porque escuchó ahora argumentos que no, eso no sucede así, eso sucede de otra manera, por dinero, por otras cuestiones. Y al final todo se vuelve una cuestión totalmente filosófica y que realmente nada tiene que ver con las premisas con las que se pretende abordar la cuestión. Porque desde la política sí, se puede presentar los papeles, estos están financiados por esto, lo hacen para el control de natalidad por tales informes que se hicieron, entonces Argentina tiene que tener un control de natalidad según Estados Unidos y así no se desarrolla industrialmente y ese país puede ser un reservorio de recursos naturales. Y la feminista, ¿qué te va a decir? ¿Qué carajo me importa? El debate del aborto viene hace 100 años. O sea, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con si la mujer puede decidir o no. Después vemos a quién favorece y a quién no. ¿Entendés? Y todo se vuelve entonces, bueno, pero ¿qué es lo más valorable? O sea, digamos, ¿qué ponemos en la balanza? ¿La muerte de algunas mujeres o la nación, el país, la patria y todas esas cuestiones? Entonces todo se vuelve una cuestión que no tiene una solución. No es que alguno va a tener la razón exacta. Lo que sí va a pasar es que cada uno de los actores del debate va a creer que tiene la razón exacta. Y por eso se da el debate. ¿Por qué? Por cuestiones axiomáticas internas. A mí me parece más importante el desarrollo del país y que no exista el aborto, porque si existe el aborto, están logrando que las personas deshumanicen al bebé, entonces. Y el otro te va a decir, no, pero lo importante es la mujer, que tenga poder sobre su cuerpo y decidir. Entonces se vuelve una cuestión que es imposible, no hay alguien que tenga razón. Por eso es que lo que yo te estoy planteando es, vos no lo decidís. O sea, si vos te ponés mal porque lo legalizan o lo ilegalizan, ¿para qué? Si vos no lo decidís eso, pero hay cosas sobre las que sí puedes decidir y es sobre tu propia realidad. Y hay algo en lo que ambos bandos también coinciden. Todos estarán seguros de su postura, pero ninguno realmente querrá ahondar en las causas de los abortos. Y así como ambos bandos coinciden en que el poder lo tiene un otro y que es el Estado el que tiene que dar solución a este tema, hay algo que comparten y que es muy importante que lo compartan, y es que nadie quiere pasar por un aborto, nadie desea un aborto y el aborto es algo que realmente no es algo positivo para la persona. Independientemente que lo sostengan con las acciones, ambos coinciden en que nadie quiere pasar por un aborto y que el aborto es una tragedia de alguna manera. Entonces, si el aborto es una tragedia, ¿no sería imprescindible ir hacia las causas del aborto, más de quedarnos en que si es bueno o malo? Ir a las causas, porque si nadie quiere aborto, lo ideal sería que haya 0 abortos o la cifra más cercana al 0, independientemente de si es legal o no. Eso creo que ambos bandos están de acuerdo. ¿Cuáles son las causas del aborto? Iniciaremos viendo las causas físicas para luego ir a causas un poco más intangibles. La causa del aborto en verdad es una sola y son 4 palabras, a ver si la adivinás. Te doy 5 segundos. No la adivinaste. Los embarazos no deseados. Un aborto se da por un embarazo que no es deseado, así de simple. Sea por una violación o sea por lo que sea.
es un embarazo no deseado. Entonces ya empieza a ser más simple, hay que reducir los embarazos no deseados para reducir el aborto. Pero ¿cómo reducimos los embarazos no deseados? Habría que ir a la causa de los embarazos no deseados. Puede ser por violación, puede ser por calentura, por falla de los métodos anticonceptivos, y algunos te pueden decir que es por falta de información, es decir, por ignorancia sobre los métodos anticonceptivos. ¿Y qué hay en común en esas causas? Digo, es mucho más inteligente ir a la causa, porque ¿qué es más fácil? ¿Cortar un árbol que tiene 100 años o pisar un arbustito así y se muere? Hay algo en común en los embarazos no deseados que resulta tan obvio decirlo que muchos lo obvian. El sexo, digamos, la energía sexual, el impulso sexual. ¿Y es un problema el impulso sexual? A ver, eso depende. Obviamente con el avance de la hipersexualización y un discurso feminista que blinda ese mensaje por el que cada vez más niñas a más temprana edad exponen sus atributos sexuales, autocosificándose, es muy lógico que cada vez exista más excitación de la gente, más relaciones sexuales. Y obviamente habrá más sexo casual porque obviamente va a haber más demanda. Sin embargo, la solución es puramente individual. Es decir, es un imaginario muy berreta creer que el movimiento feminista en algún momento va a cambiar de discurso y ya de repente va a empezar a interesarles que haya menos hipersexualización de las niñas, de las mujeres, porque eso va a producir hiperexcitación generalizada y obviamente eso no solo va a llevar a más embarazos no deseados, sino también a más acoso o a más abusos o a más depresión, porque hay represión de parte del hombre, más depresión y andás a ver por dónde se dispara la cosa. No digo que sea imposible y sería buenísimo que eso ocurra realmente, pero poner el poder de la solución en algo que no depende de vos es medio absurdo. No hace a lo que es el paradigma de la creación de realidad propia. Es considerar que la solución la tiene otro, entonces, bueno, me quedo acá. Lo que planteo es que es un cambio de uno en uno, es tu realidad, tu propia realidad. Empezá por vos. Vos vas a poder contagiar a otros, seguramente, pero si te centrás en vos y en tu propia realidad. Entonces no es posible reducir el impulso sexual general, que cada vez está en aumento. De hecho, al contrario, hacia dónde está yendo la sociedad, los medios de comunicación y todo eso va totalmente lo contrario, digamos, a que haya más impulso sexual, más embarazos no deseados, más abortos, etc. Entonces, como no pareciera ser posible y que además no es conveniente poner el poder de la solución afuera, que yo no la tengo, la tiene el de afuera, listo, me justifico, no. Como eso no forma parte del paradigma de creación de realidad propia, la solución está en la realidad individual. En lograr orientar el impulso sexual individual no solamente hacia donde no sea dañino para el otro ni para mí, sino hacia donde me beneficie a mí. En estos tiempos creo que ya la mayoría de los que están en este video saben que los medios de comunicación son lobistas. ¿Qué significa que hacen lobby? Significan que son marketing de ideologías, marketing de empresas que quieren meter ideologías en la sociedad. O sea, no vas a ver un medio de comunicación que sea totalmente imparcial. Al contrario, son recontraparciales. Y hoy leía un artículo del portal de noticias Infobae en el cual están manipulando a la gente de una manera bochornosa y citaba algunas frases muy repetidas por el discurso pro aborto legal. Que por cierto, antes el discurso era más bien no a la maternidad, sí al placer. Y como vieron que no funcionaba, ahora es más, se mueren las mujeres pobres y están muriendo las mujeres por abortar. Y bueno, cambiaron el discurso por una cuestión de eficacia. Algunas de las frases voy a leerlas textual. Es una lucha por el derecho al deseo, por el poder de ser autónomas de nuestras vidas, por la injusticia de morir en el intento. Somos de la idea de que tenemos que tener libertad. No me parece bien que alguien nos diga qué hacer con nuestras vidas. ¿Qué clase de libertad y autonomía tiene una persona que en su realidad se le genera un embarazo no deseado y tiene que pasar por la tragedia que significa ir a que le realicen un aborto? No tiene libertad y autonomía porque su realidad está evidenciando que no la tiene. Y en este punto creo que está lo importante, en dejar de ver que la realidad es algo colectivo y tenemos que hacer cosas para que cambiemos todos y todos vamos a hacer una revolución. No, es mucho más difícil y antiintuitivo, que es, de hecho es la definición de difícil, o etimología, ver la realidad
como una creación individual y hacerse responsables individualmente de nuestra realidad. Dejar de pensar las cuestiones a nivel colectivo. Eso se va a dar, eso va a continuar rigiendo, pero tu realidad individual, digamos, querés ayudar económicamente a alguien y primero tenés que tener dinero, si no, no lo vas a poder ayudar. Es muy claro que la mayoría de las personas no quiere mejorar su realidad. Muy por el contrario, lo que desean realmente es que alguien la justifique, les tape sus errores, que les tapen las falencias, los errores psíquicos que los llevaron a esa realidad que no quieren, para estar totalmente justificados y con falta de responsabilidad de la realidad que experimentan. Hacia donde va la sociedad hoy en día es hacia eso, hacia pintar arriba de la pared que tiene humedad y tiene problemas, creer que eso es solucionar el problema de humedad. No tomar conciencia de que en realidad hay que picar, hacer todo un trabajo y después pintar, no. Pintemos arriba. El problema va a continuar existiendo. Es decir, te haces un aborto. Posiblemente a muchas personas eso les haga bien, digamos, era mucho peor tener el hijo. Otras tal vez no, pero pongamos que el caso de la mujer que sí, la verdad que estuve bien en abortar. Bueno, ok. La causa de que haya llegado a un embarazo no deseado y a un posterior terrible aborto, la causa continúa ahí si no se la ataca, si no se trabaja sobre ello, si no se la reconoce. Y no estoy opinando ni adjetivando. Si suena cruel o no, la verdad que eso ya será parte de tu opinión. Yo te estoy diciendo cuál es la operatoria con la que funciona el universo. En el próximo video te voy a contar qué fue lo que me ocurrió a mí. Yo era una persona que sufrió un montón de robos en la calle, pero además me diagnosticaron 4 enfermedades sin cura, así como lo escuchás. 4 enfermedades sin cura, una de las cuales es la principal causa de discapacidad juvenil. Y te voy a contar todo lo que me ocurría, de cuando estuve en cama, que no podía mover el brazo ni la pierna, que perdía el habla. O sea, ahora me escuchás hablar, pero yo hubo una época en la que perdía el habla, ¿entendés? Porque es una enfermedad neurológica. Además de mareos constantes. Y te voy a contar cómo fue esa experiencia, qué hice para estar bien hoy. No te estoy hablando de algo que me ocurrió cuando yo era chiquito. Te estoy hablando del año pasado. Y hoy en día estoy haciendo videos cada vez de un nivel más elevado, más abundantes, con mayor número de suscriptores, número de visitas, incluso con mayor ingreso económico, con mayor calidad en cada propuesta audiovisual que les presento y les brindo. Avisé que voy a hacer unas conferencias y grupos y actividades que sean más de manera privada, digamos, que pueda acceder cualquier persona que realmente tenga y manifieste el deseo de estar ahí, pero no es que voy a publicar todo eso acá en internet para cualquiera. Y ya hay más de 80 y pico de personas interesadas. ¿Qué te estoy mostrando? Que el año pasado yo estaba en una cama esperando morir, básicamente, y hoy estoy con esta realidad, ¿entendés? Con una pareja estable, generando ingresos, haciendo algo que no me hace daño y que le aporta valor a los demás. Bueno, te estoy mostrando que realmente es posible generar un cambio en tu realidad, una gran mejoría, pero el punto número 1, digamos, el paso número 1 es aceptar que la realidad se crea de adentro hacia afuera. Y no quiero que tu ego lo tome como un, pero yo ese día no me levanté a la mañana pensando quiero que me atropelle un auto y sin embargo me atropelló un auto. Porque no se trata de eso, se trata de que tu inconsciente te lleva por circuitos, por caminos que te conducen a esas cosas que no querés en tu realidad. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué sucede con eso? Bueno, de a poco, de hecho, si vas a mi canal y vas a las entrevistas de los enseñantes de magia, podés aprender un montón ahí, o de José Luis París en YouTube, como te repito siempre. Pero como te digo, te puede gustar más o menos, pero la realidad se va a continuar creando de adentro hacia afuera. Y no se trata de culpas, se trata de tomar responsabilidad, de tomar conciencia. Si en tu realidad sucede algo que no te es conveniente, es porque tu inconsciente tiene el timón, está conduciendo tu vida, sin que te des cuenta. Algo tan simple como justo pensaste tal cosa, entonces ese día decidiste ir por tal calle, por tal vereda y por casualidad te robaron. Bueno, todo eso tiene una explicación y está en la causa, en el origen. Lo mismo ocurre con el aborto. ¿Qué fue lo que hizo que esa persona precisamente se encuentre con ese desconocido, que hayan ido al kiosco y por casualidad precisamente compraron un paquete de preservativos que tenía uno que estaba frágil o vencido y se rompió y quedó embarazada y tuvo que abortar? Todo ese circuito, todo ese conjunto de casualidades tiene una explicación que está en la causa. ¿Qué es lo que causa eso? ¿Y qué es lo más inteligente de esto? Entender la lógica, entender algo muy sencillo. Si yo considero que fue por culpa del azar, fue por pura casualidad, fue porque la sociedad, porque el mundo, porque la empresa de preservativos, porque esto, por lo otro, el poder lo tiene el otro. O sea, yo no tengo responsabilidad, yo
pinto arriba de la pared con humedad, mañana continúo con mi vida y que la responsabilidad está en el otro, entonces tengo que esperar a que el otro cambie, así mi realidad mejora. Eso no es inteligente. ¿Por qué no es inteligente? Porque le estoy dejando dicho a mi cerebro, a mi universo, es decir, a mi realidad, que yo no soy el que tiene poder sobre mi realidad, sino que lo tiene otro, y otro puede hacer lo que quiera con mi vida. Por el contrario, si yo me responsabilizo y digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que me sucede interiormente por lo que se generó eso en mi realidad? Eso que yo no quiero, eso que no me conviene, indefectiblemente tendré que iniciar un camino de autoconocimiento y un camino interior. Ahí es donde se une autoconocimiento y camino interior, para reconocer, para tomar conciencia, el despertar en la conciencia. Y a través de conocer esas causas, ir más allá, mejorarme a mí mismo, hacer ese cambio interior, es que voy a lograr cambiar la película que experimento en mi realidad. Y te repito, te lo estoy diciendo yo, que me diagnosticaron 4 enfermedades sin cura por haber actuado tanto a mi inconsciente, y me ocurrieron un montón de cosas en la realidad que no están buenas y no se las deseo a alguien, por lo que desde donde te hablo es desde la experiencia, no desde una cosa de la boca para afuera porque nací multimillonario, hermoso, con todo asegurado y te digo, no, vos también podés ser millonario y hermoso. Entonces, si hay aborto, entonces si se vota legal o ilegal el aborto, eso no va a cambiar drásticamente tu realidad si no lo permitís. Porque tu realidad depende exclusivamente de vos. Y además esta vida, este plano, esta encarnación en la que vivís, es solamente una parte de la vida, una parte fundamental de la vida, pero es una parte. No necesariamente después de morir tengas que reencarnar en este mismo plano, pero si así fuera, tu realidad puede estar protegida si aprendes a generarla de adentro hacia afuera. Y esto me lo digo a mí también, por supuesto. Y no es solo aprender a generar realidad propia, sino generar realidad propia. Así que te mando un saludo, te mando un abrazo grande, bien fuerte. Y ojalá que te haya gustado el video. Podés comentar si querés colaborar con este video, digamos, con este tipo de contenido, con mi canal, conmigo. Podés darle like, compartir, suscribirte, tocar la campanita, poner un comentario positivo para valorizar y darle valor a lo que sí querés en tu realidad. Y bueno, esto es Despertando a la Vida.